Bienvenidos al canal Susurros del Corazón, donde cada historia late con la intensidad del amor. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Su apoyo nos permite seguir creando relatos que los envuelvan y emocionen. Hoy descubrirán un relato de pasión, traición y secretos que estremecen, donde la esperanza renace más fuerte que nunca. Prepárense para un viaje donde el amor puede doler, pero también puede redimir. Acompáñennos y sean testigos de una historia que los atrapará hasta el último suspiro, porque el verdadero amor nunca se olvida. Javier siempre había tenido el mundo en la palma de su mano. Dueño de empresas, fortunas y destinos, se había convertido en ese hombre que nunca escucha un no, porque la vida misma parecía rendirse ante sus deseos. Pero había una herida secreta que lo atormentaba, un diagnóstico frío y cruel que lo perseguía como sombra: era infértil. Así lo habían sentenciado los médicos años atrás, arrebatándole la ilusión de dejar descendencia. En su corazón, ese vacío pesaba más que todos los millones que atesoraba. Clara, en cambio, representaba todo lo contrario. Ella no tenía riquezas materiales, pero sí la pureza de un alma que brillaba en medio del mundo opaco de Javier. Era su amiga de siempre, aquella que lo conocía más allá de su coraza, la única capaz de atravesar los muros de acero que él había levantado para protegerse del dolor. Con ella, podía ser él mismo. Y esa noche, sin imaginarlo, la amistad tomó un rumbo del que ya no habría regreso. El reloj marcaba la medianoche. La sala estaba iluminada por la luz tenue de una lámpara y el aroma del vino se mezclaba con la electricidad que flotaba en el aire. Entre copas y confesiones, Javier dejó escapar lo que jamás confesaba a nadie: su miedo a quedarse solo, su incapacidad de concebir un hijo, la sensación de estar incompleto a pesar de tenerlo todo. Clara lo escuchaba con ojos húmedos, deseando abrazar esas heridas que él escondía con tanto orgullo. Hubo un silencio largo, de esos que arden más que 1000 palabras. Javier la miró como nunca antes lo había hecho. Su mirada no tenía nada de fraterna, era la de un hombre que acababa de descubrir a la mujer frente a él. Levantó su mano y rozó su mejilla. Clara tembló, pero no se apartó. Y entonces ocurrió. Sus labios se encontraron en un beso largo, profundo, urgente, como si ambos hubieran esperado años por ese instante. La amistad se derrumbó para dar paso a algo más intenso. Javier la besaba con hambre contenida, y sin embargo, con una ternura que desarmaba. Sus manos recorrieron la piel virgen de Clara con reverencia, como si cada caricia fuera un rezo y ella, su altar. Clara, temblorosa, dejó que sus miedos se disolvieran en aquel contacto. Nunca había pertenecido a nadie, y sin embargo, en ese instante, se entregaba a él sin reservas. La ropa cayó al suelo entre suspiros y miradas encendidas. Javier descubrió su cuerpo con la devoción de un hombre que no creía merecer tanta pureza. Sus labios trazaron caminos nuevos sobre su piel, mientras ella se aferraba a sus hombros como si se hundiera en un mar desconocido. Fue torpe y sublime a la vez, jadeos entrecortados, caricias inseguras que se volvían firmes, el descubrimiento de dos cuerpos que aprendían a hablar un mismo lenguaje. Para Javier, aquella noche fue más que deseo, fue sentir que, a través de Clara, la vida le ofrecía un respiro. Para Clara, fue la entrega total, la ruptura de su inocencia, pero también el nacimiento de un lazo irrompible. No había lujos, ni dinero, ni poder en ese instante, solo un hombre roto y una mujer valiente que lo eligió aún con sus sombras. Al amanecer, el sol se filtró por las cortinas. El aire estaba cargado de un silencio distinto, lleno de lo que habían sido y de lo que nunca volvería a ser igual. Clara yacía entrelazada en sus brazos, con los ojos cerrados, respirando tranquila, como si hubiera encontrado un refugio. Javier la contemplaba, sintiendo en el pecho un peso y una paz a la vez. Sabía que todo había cambiado, que lo que ocurrió no podría olvidarse. Pero los días siguientes se encargaron de teñir la esperanza con dudas. Clara, con voz temblorosa, le confesó semanas después que estaba embarazada. Y lo que para ella era un milagro, para él fue una imposibilidad. ¿Cómo podía ser cierto, si toda su vida había estado marcada por la certeza de que no podía engendrar un hijo? Javier sintió el hielo apoderarse de sus venas. La duda lo hizo prisionero. En vez de aferrarse al amor, eligió sospechar. En vez de creer en la pureza de Clara, se refugió en el cinismo que lo había salvado tantas veces. No pudo comprender que aquella noche, la vida le había concedido lo que siempre creyó imposible.
Y así, cegado por la desconfianza, comenzó a cavar la distancia que pronto lo separaría de ella para siempre. El tiempo había pasado como un huracán que todo lo arrasa y, al mismo tiempo, lo transforma. 5 años. Ese fue el precio de la duda, la condena de un hombre que tuvo en sus manos el milagro más grande y lo dejó escapar. Javier había seguido con su vida, reuniones interminables, viajes de negocios, inversiones millonarias. Todo para llenar un vacío que ni el lujo ni el poder lograban calmar. Por las noches, en la soledad de su mansión, lo asaltaba el recuerdo de aquella mujer que había amado en silencio mucho antes de tocarla, aquella que se entregó a él con una inocencia tan pura que aún le ardía en la memoria. Y con ese recuerdo, la culpa. Clara había desaparecido de su mundo, cerrando las puertas con una dignidad feroz. Él nunca volvió a buscarla. No tuvo el valor. Hasta que el destino decidió enfrentarlo con la verdad. Fue un día cualquiera, de esos en los que uno cree que nada extraordinario ocurrirá. Javier entró en una cafetería elegante del centro, buscando un momento de calma entre tantas obligaciones. El murmullo de las voces, el aroma a café recién molido y el crujir de las tazas apenas lograban distraerlo. Pero entonces, la vio. Clara. Estaba allí, sentada cerca del ventanal, con un vestido sencillo y una serenidad que la hacía aún más hermosa. Sus cabellos caían sueltos sobre los hombros y en sus labios se dibujaba una sonrisa suave. Una sonrisa que no era para él. Frente a ella, 3 pequeños revoloteaban con energía desbordante, riendo, discutiendo entre juegos, llenando el lugar de vida. Javier sintió que el mundo se detenía. Los miró con detenimiento y un frío indescriptible le recorrió el cuerpo. 3 niños. 3 rostros casi idénticos al suyo. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de arquear las cejas, el mismo gesto travieso en la sonrisa. Era como mirarse en 3 espejos diminutos. El corazón se le aceleró con violencia. Una mezcla de vértigo, incredulidad y un dolor agudo lo atravesó de golpe. La infertilidad había sido su excusa, su condena, su coartada para abandonar lo que en realidad era un milagro. Y allí estaban las pruebas vivientes de que había tenido razón Clara desde el principio. Ella lo notó. Sus miradas se cruzaron, y en esos segundos eternos, Clara dejó escapar todo lo que había contenido durante 5 años. No dijo nada, pero sus ojos lo acusaron con una claridad brutal: abandono, traición, desconfianza. Javier sintió que se ahogaba. Se acercó, inseguro por primera vez en su vida. Clara, susurró, como si pronunciar su nombre fuera un acto sagrado. Ella lo observó con frialdad, con la distancia de alguien que había aprendido a sobrevivir sin él. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. 5 años, Javier, respondió en voz baja, pero firme. 5 años en los que aprendí a criar sola lo que tú negaste. Los niños lo miraban con curiosidad, ajenos a la tormenta que se cernía sobre los adultos. Javier sintió que sus piernas temblaban. Era un hombre acostumbrado a controlar imperios, a cerrar tratos millonarios, pero nunca había sentido un miedo tan profundo como en ese instante. El miedo a haber perdido para siempre a la mujer que amaba y a los hijos que no había tenido el valor de reconocer. El café se convirtió en escenario de un reencuentro que desnudó todas sus heridas. Javier quiso extender la mano, acariciar a los niños, pedir perdón, gritar su verdad. Pero Clara lo detuvo con una sola mirada. Una mirada que decía más que cualquier palabra: no me lastimarás de nuevo. Aquella tarde, Javier salió de la cafetería con el alma hecha pedazos. Por primera vez en años, la ambición, el dinero y el poder no significaban nada. Descubrió que había 3 vidas idénticas a la suya creciendo lejos de su abrazo. 3 pequeños que lo miraban sin saber que él era su padre. Y una mujer que, aun después de tanto tiempo, seguía siendo la dueña de su corazón, aunque ahora su amor estaba enterrado bajo capas de resentimiento. La certeza lo golpeó como un trueno, la duda lo había convertido en verdugo de su propio destino. Y ahora no sabía si el perdón de Clara y el amor de sus hijos estaban demasiado lejos para alcanzarlos. El día que Javier se alejó, Clara sintió que el mundo se quebraba bajo sus pies. Había entregado su cuerpo, su alma y su inocencia al hombre que más había amado, y lo único que recibió a cambio fue la herida más cruel, la desconfianza. Él no creyó en ella, no creyó en el milagro que crecía en su vientre, y esa traición la marcó para siempre. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones. El embarazo avanzaba, y con él, la soledad.
Cada ecografía era un recordatorio de que estaba sola en un camino que debió recorrer acompañada. Hubo noches en las que el llanto la desvelaba, abrazada a su almohada, preguntándose cómo un hombre que decía quererla había podido darle la espalda en el momento más importante. Pero entre la tristeza y la rabia, surgió también una fuerza desconocida. No podía derrumbarse, dentro de ella latían 3 corazones diminutos que dependían de su entereza. Cuando llegaron los niños al mundo, todo cambió. 3 voces, 3 miradas, 3 pequeñas manos aferrándose a la suya con la desesperación de la vida recién nacida. Clara sintió miedo, sí, pero también un amor tan inmenso que le dio el coraje para levantarse cada mañana, aunque el cansancio y las dudas quisieran devorarla. Criar sola a 3 hijos no fue fácil. Hubo días en los que apenas alcanzaba el dinero para comprar pañales y comida. Renunció a sueños personales, a noches de descanso, a su propia juventud, para ser madre y padre al mismo tiempo. Aún así, jamás permitió que a sus pequeños les faltara ternura. Les enseñó que la ausencia no significaba vacío, que podían crecer fuertes con amor, aunque el apellido de su padre no estuviera en los documentos. Los años pasaron, y Clara se convirtió en un ejemplo de resiliencia. Trabajó incansablemente, aceptando empleos modestos, aprendiendo a multiplicar lo poco que tenía. Su vida se volvió una danza de sacrificios, despertarse al amanecer para preparar desayunos, correr al trabajo, regresar a casa con el corazón exhausto pero las manos dispuestas a abrazar. Hubo momentos en los que sintió derrumbarse. Ver a otros padres recoger a sus hijos en la escuela, escuchar a sus pequeños preguntar por qué ellos no tenían uno. Esas preguntas eran puñales silenciosos. Clara respondía con evasivas, inventaba historias dulces que protegieran la inocencia de sus niños, pero en lo profundo, la herida seguía abierta. Y, sin embargo, nunca dejó que el rencor la gobernara por completo. Amaba a Javier todavía, aunque odiara lo que había hecho. En las noches más frías, mientras sus hijos dormían, lo recordaba con una mezcla de nostalgia y rabia. Su piel aún podía evocar el calor de aquella noche en que la hizo sentir la mujer más deseada. Pero el dolor la obligaba a repetir una y otra vez que debía olvidarlo. Así, levantó un mundo sin él. Uno pequeño, pero lleno de risas infantiles y de caricias sinceras. Su hogar era modesto, pero vibraba con la alegría de 3 niños que corrían por cada rincón, pintando las paredes con sus juegos y llenando los silencios con sus preguntas. Clara comprendió que, aunque su vida había cambiado para siempre, el amor de sus hijos era suficiente para sostenerla. Nunca buscó reemplazo. No permitió que ningún otro hombre cruzara la puerta de su corazón. Temía volver a confiar, a entregar, a ser traicionada de nuevo. Además, su tiempo y su alma estaban entregados por completo a esos 3 pequeños milagros que eran idénticos a Javier, recordándole día tras día el rostro del hombre que los había negado. Clara no era la misma muchacha ingenua que se entregó aquella noche bajo la promesa silenciosa de un amor eterno. Se había transformado en una mujer fuerte, capaz de luchar sola contra la tormenta. Pero bajo esa fortaleza, todavía ardía una llama oculta. Un amor que, aunque intentara sofocar, seguía latiendo en algún rincón de su pecho, esperando ser enfrentado cuando el destino volviera a ponerlos frente a frente. Y ese momento, aunque ella no lo supiera todavía, ya había llegado. El encuentro en la cafetería había sido apenas un relámpago, un choque brutal de miradas y silencios que no pudieron contener. Pero Javier no era un hombre que se rindiera fácilmente, y menos cuando la vida lo acababa de sacudir con una verdad tan devastadora, 3 hijos que eran su reflejo. 3 vidas que había negado sin siquiera conocer. Al día siguiente, se armó de valor y buscó a Clara. La dirección no había cambiado, el destino, cruel y generoso a la vez, lo condujo hasta una pequeña casa modesta, rodeada de plantas que parecían resistir igual que su dueña. Se quedó un largo rato frente a la puerta, dudando, con un nudo en la garganta que le impedía respirar. Cuando finalmente golpeó, no fue Javier el millonario quien lo hizo, sino un hombre roto que imploraba redención. Clara abrió. Su expresión se endureció en cuanto lo vio. ¿Qué haces aquí?, preguntó con un filo en la voz que podría cortar el aire. Necesito hablar contigo, respondió Javier, con los ojos fijos en ella, buscando en su rostro la mujer que había amado. Ella lo miró de arriba abajo, con esa mezcla de orgullo y resentimiento que lo desarmaba. Se cruzó de brazos, bloqueando la entrada con su propio cuerpo. 5 años tarde, Javier. No tengo nada que decirte. Yo sí, dijo él, con un temblor en la voz que lo traicionaba. Clara, son mis hijos.
El silencio que siguió fue como una bofetada. Ella apretó los labios, luchando por no dejar escapar la tormenta que hervía en su interior. ¿Ahora los reconoces? Susurró con un tono cargado de ironía. Cuando estabas convencido de que yo mentía, cuando me dejaste sola con la carga de tu desconfianza, ¿también eran tuyos, Javier? Él dio un paso al frente, desesperado. Me equivoqué, fui un imbécil. No supe creer en ti, en nosotros. Clara lo interrumpió, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. No, Javier. No fue un error, fue una elección. Elegiste no creerme, elegiste abandonarme, elegiste dejar que criara sola a 3 niños que todas las mañanas me preguntaban dónde estaba su padre. Y yo tuve que inventar sonrisas, inventar historias, inventar fuerza. Porque no podía darme el lujo de quebrarme. Sus palabras lo golpeaban como puños. Javier, que nunca conoció derrota, comprendió que frente a ella no tenía defensa. Dime cómo puedo reparar esto, rogó, casi en un susurro. Clara lo miró con furia y tristeza. No puedes. No se repara el abandono. No se cura la ausencia. No hay dinero suficiente, Javier, que devuelva los años que mis hijos crecieron sin ti. Él quiso tocarla, pero ella retrocedió de inmediato, como si su contacto pudiera quemarla. No me toques, dijo con firmeza. No creas que con aparecer de nuevo puedes borrar lo que hiciste. Clara, por favor, su voz se quebró. Déjame al menos intentarlo. Déjame estar cerca de ellos. Déjame demostrarte que no volveré a fallarles. Ella lo observó largo rato, en silencio. Y aunque sus palabras eran duras, aunque sus labios escupían rechazo, su corazón latía desbocado. La presencia de Javier la alteraba. El magnetismo de su mirada, el recuerdo de sus manos, la pasión de aquella única noche, todo seguía vivo, aunque ella se obligara a negarlo. No sé si pueda perdonarte, confesó finalmente, con un hilo de voz. No sé si quiero arriesgarme a que vuelvas a destrozarnos. Él inclinó la cabeza, como si aceptara la condena. Pero en sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. Entonces dame la oportunidad de demostrarlo. No para ti, Clara, sino para ellos. Mis hijos merecen saber quién soy. Y tú mereces saber que aún estoy dispuesto a pelear por ti. El silencio volvió a envolverlos. Clara cerró los ojos por un instante, luchando contra la tentación de creerle. Cuando los abrió, se apartó de la puerta y, con un gesto seco, lo dejó pasar. Solo por ellos, dijo con firmeza. No te equivoques, Javier. No vuelvas a pensar que aún tienes poder sobre mí. Pero mientras lo observaba entrar en aquella casa que había sido su refugio durante 5 años, Clara sintió que el destino estaba comenzando a jugar su partida más peligrosa. La de enfrentarlos cara a cara con el amor que nunca había muerto. El silencio de la casa de Clara se llenaba de risas infantiles, de voces que pedían atención y de pasos pequeños corriendo de un lado a otro. Javier, acostumbrado a la solemnidad de pasillos vacíos en su mansión, sintió que aquel bullicio lo desarmaba y lo conmovía al mismo tiempo. No sabía por dónde empezar, no sabía cómo entrar en la vida de 3 pequeños que no lo reconocían como padre. Los niños lo observaban con curiosidad. Tenían sus ojos, sus gestos, su misma manera de fruncir el ceño cuando algo no les gustaba. Clara, en un rincón de la sala, los miraba como un ave protectora, lista para interponerse si él se acercaba demasiado. Javier respiró hondo y, con una sonrisa torpe, se agachó hasta quedar a la altura de los pequeños. Hola, dijo, inseguro. Soy Javier. Ellos lo miraron en silencio. Uno de los niños, el más inquieto, dio un paso adelante. ¿Eres amigo de mamá? La pregunta lo atravesó como un cuchillo. Amigo. Eso era todo lo que representaba en ese momento. Tragó saliva, obligándose a mantener la calma. Sí, respondió con suavidad. Soy alguien que quiere mucho a tu mamá y que también quiere conocerlos a ustedes. Los niños intercambiaron miradas, como si aquel hombre elegante que se arrodillaba frente a ellos fuera un misterio imposible de descifrar. Clara cruzó los brazos, observando la escena con recelo, pero también con cierta inquietud. Sabía que aquel vínculo se formaría tarde o temprano, y temía perder el control sobre lo que sucediera después. En los días que siguieron, Javier comenzó a aparecer con frecuencia. No llegaba con regalos caros ni con autos de lujo, como era su costumbre.
Llegaba con cosas simples, un balón de fútbol, un rompecabezas, un libro de cuentos. Llegaba con paciencia, dispuesto a aprender cómo se ganaba la confianza de un niño que no conocía la palabra padre. El primer paso fue el juego. Se ensució las manos con tierra en el jardín, corrió detrás de ellos hasta quedarse sin aire, se dejó pintar el rostro con acuarelas mientras reían a carcajadas. Javier descubrió que no había placer mayor que escuchar esas risas y que ningún contrato millonario podía compararse con el brillo en los ojos de esos tres pequeños cuando lo miraban con complicidad. El segundo paso fue la ternura. Les ayudaba con las tareas, aunque a veces no entendiera nada. Se quedaba hasta tarde contando historias inventadas, llenas de castillos y héroes, solo para verlos dormir con una sonrisa. Javier, el hombre que había creído no saber amar, descubría ahora la dulzura infinita de ser necesario para alguien. Clara observaba todo en silencio. Al principio lo hizo con desconfianza, esperando la primera excusa para echarlo de su vida otra vez. Pero con el paso de los días, comenzó a notar una verdad imposible de ocultar: Javier no estaba fingiendo. Cada gesto, cada mirada, cada esfuerzo torpe por encajar en el mundo de sus hijos era real. Y, sin embargo, la herida seguía abierta. Por más que lo viera arrodillado ayudando a sus niños a atarse los zapatos, por más que lo sorprendiera lavando platos después de cenar, por más que el corazón quisiera rendirse, Clara se repetía una y otra vez que no podía confiar. Porque si lo hacía, corría el riesgo de perderlo todo de nuevo. Una tarde, mientras Javier intentaba armar un castillo de bloques que se derrumbaba una y otra vez, el más pequeño se acercó y lo miró fijamente. ¿Por qué vienes todos los días? La pregunta lo tomó desprevenido. Javier sonrió, pero sus ojos se humedecieron. Porque quiero estar aquí, porque ustedes me hacen feliz. El niño lo miró en silencio y, con la inocencia más cruel y hermosa, murmuró: Ojalá fueras mi papá. Javier sintió que el mundo se le detenía. Clara, que escuchó desde la cocina, apretó con fuerza el borde de la mesa para no derrumbarse. Él cerró los ojos, respiró hondo y, sin poder contenerse, acarició el cabello del niño con ternura. Ojalá pudiera hacerlo, susurró, con la voz rota. Fue en ese instante cuando Clara comprendió que su lucha no era contra Javier, sino contra ella misma. El hombre al que había jurado odiar estaba logrando lo imposible: entrar en la vida de sus hijos y abrir otra vez la puerta de su corazón. Clara siempre había sido fuerte. Aprendió a soportar noches de llanto sin compañía, aprendió a reír con sus hijos aunque por dentro se desmoronara, aprendió a ocultar las cicatrices que el abandono de Javier había dejado en su alma. Durante 5 años se convenció de que ya no lo amaba, de que aquella única noche que compartieron había sido un error, un capricho del destino que nunca debió ocurrir. Pero ahora, con él de vuelta en su vida, todo lo que había construido comenzaba a tambalear. Javier se había convertido en una presencia constante, en una sombra que ya no podía ignorar. Lo veía llegar con los niños de la mano, lo escuchaba reír con ellos, lo sorprendía en momentos íntimos que nadie más presenciaba, la ternura con que abrochaba una chaqueta, la paciencia infinita con que les enseñaba a atar sus cordones, el brillo emocionado en sus ojos al escuchar las historias que ellos inventaban. Y Clara, aunque intentaba cerrar el corazón, no podía dejar de sentir que ese hombre ya no era el mismo que la había herido. Pero junto al deseo renacía el miedo. ¿Y si todo era una ilusión? ¿Y si, una vez más, Javier se cansaba y desaparecía, dejando atrás solo más ruinas? No podía arriesgarse, no podía permitir que el hombre que la abandonó tuviera otra oportunidad para romperla, y mucho menos, para romper a sus hijos. Las noches eran la peor batalla. Cuando los pequeños dormían y la casa quedaba en silencio, Clara se encontraba con su propia contradicción. Recordaba el calor de sus manos, la firmeza de su mirada, la pasión de aquel único encuentro que la convirtió en mujer. El cuerpo la traicionaba con anhelos que llevaba años enterrando. A veces, cerraba los ojos y podía sentirlo aún, como si no hubiera pasado el tiempo, como si la piel tuviera memoria. Una tarde, al regresar del trabajo, lo encontró en la cocina. Javier había decidido sorprender a los niños preparando la cena, aunque el desastre era evidente: harina en el suelo, un sartén a punto de quemarse y 3 risas que llenaban el aire. La escena era ridícula y conmovedora. Clara se quedó observando desde la puerta, sin que la notaran, y su corazón dio un vuelco. Ese hombre, torpe y poderoso a la vez, estaba allí, compartiendo algo tan cotidiano y tan real como una comida en familia. Cuando finalmente la vio, se apresuró a disculparse.
Lo siento, quise ayudar y creo que arruiné la cocina, dijo con una sonrisa nerviosa. Clara lo miró en silencio, con los brazos cruzados. Todo en ella quería mantenerse firme, mantener la distancia. Pero sus labios se curvaron apenas, traicionándola con una sonrisa involuntaria. Javier lo notó y la observó como si esa breve chispa fuera el mayor regalo. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Clara lo enfrentó. No puedes venir aquí y pretender que nada pasó, le dijo, con voz temblorosa. No puedes creer que porque ahora juegas con ellos o porque intentas cocinar, el pasado desaparece. Él la miró con seriedad. Lo sé. No quiero borrar el pasado, Clara. Quiero construir algo nuevo contigo, con ellos. Quiero ser el hombre que debí ser desde el principio. Sus palabras la hicieron estremecer. No porque fueran dulces, sino porque sonaban verdaderas. Y esa verdad era su mayor peligro. No sé si puedo confiar en ti, murmuró ella, bajando la mirada. Javier se acercó despacio, sin tocarla, como si temiera asustarla. No me pidas que te lo demuestre con palabras. Déjame mostrártelo con hechos. Déjame ganarme tu confianza, día tras día, aunque me odies, aunque me rechaces. Solo, dame la oportunidad de estar. Clara levantó la vista y lo encontró demasiado cerca. Sintió el calor de su cuerpo, el perfume de su piel, la tensión que siempre existió entre ellos. Su respiración se aceleró y, por un instante, creyó que él iba a besarla. Sus labios estuvieron a un suspiro de distancia. Pero ella retrocedió, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. No lo hagas, dijo, casi suplicando. No me confundas. Javier la miró con dolor y deseo, pero obedeció. Dio un paso atrás, aunque sus ojos permanecieron fijos en los de ella. No tengo prisa, Clara. He esperado 5 años. Esperaré lo que haga falta. Ella se quedó sola en la sala cuando él se marchó, con la respiración aún agitada y las manos temblorosas. En su interior, la guerra seguía librándose, la mujer que quería odiarlo contra la mujer que nunca dejó de amarlo. Y en medio de esa batalla, Clara entendió que su verdadero enemigo no era Javier, sino su propio corazón. Los niños, ajenos a la complejidad de los adultos, se convirtieron en los arquitectos involuntarios del acercamiento entre Clara y Javier. Para ellos, su padre era un misterio que había aparecido de repente en sus vidas, y su corazón inocente no conocía el miedo al abandono que tanto había marcado a su madre. El primer puente se construyó con preguntas simples. La más pequeña, con sus ojos grandes y curiosos, un día le preguntó a Clara mientras merendaban. «Mamá, ¿papá viene hoy?» Clara tragó saliva. Esa palabra, pronunciada con tanta naturalidad, era un recordatorio de todo lo que había intentado mantener a raya. «No estoy segura, cariño», respondió, tratando de sonar firme. «Pero si viene, jugaremos juntos». Cuando Javier llegó esa tarde, los niños corrieron hacia él sin ninguna sombra de desconfianza. Los abrazos llegaron antes que las palabras, y la risa llenó la casa. Él los levantó en brazos, girándolos en el aire mientras sus voces se mezclaban con los gritos de alegría. Fue un momento de pura felicidad que Clara observó desde la cocina, incapaz de negar la ternura que sentía. El segundo puente se construyó con juegos y travesuras. Javier aprendió a construir castillos de bloques, a improvisar carreras por el jardín y a escuchar historias inventadas que los niños narraban con entusiasmo. Sus torpezas le ganaban la simpatía de los pequeños, cada caída accidental, cada bloque que se caía del castillo, se convertía en risas compartidas y miradas cómplices. Clara no podía evitar sonreír, aunque lo reprimiera. Verlo interactuar con ellos revelaba otra faceta de su carácter, un hombre paciente, dulce y capaz de amar sin reservas. Pero no todo fue tan sencillo. Al principio, los niños también reflejaban los miedos heredados de su madre, recelaban de cualquier intento de Javier por acercarse demasiado, dudaban de que fuera realmente su padre. Sin embargo, su curiosidad natural los impulsaba a buscarlo. Un día, mientras Clara estaba ocupada en la cocina, uno de los niños le susurró a su hermano. «Creo que él quiere ser nuestro papá». Javier, al escucharlo, sintió una mezcla de emoción y miedo. Se inclinó hacia ellos, tratando de encontrar las palabras correctas. «Quiero ser alguien en sus vidas», dijo, con voz baja y sincera. «No solo un amigo de mamá, quiero aprender a ser su padre». Los niños lo miraron con ojos brillantes, y en ese instante, algo cambió. La barrera invisible que los separaba comenzó a desmoronarse.
Sus pequeños gestos de aceptación y confianza eran como ladrillos que Javier colocaba uno a uno, lentamente, en el muro que lo mantenía alejado de Clara. Clara observaba todo, y su corazón no podía mantenerse rígido frente a la evidencia de lo que estaba ocurriendo. Cada risa, cada abrazo, cada palabra de los niños hacía que sus defensas se dieran un centímetro más. Sabía que si dejaba entrar a Javier, también entraría el recuerdo de aquel hombre que la había hecho sentir viva, que había encendido su cuerpo y su alma hace años. Una tarde, mientras Javier ayudaba a los niños a construir un fuerte de almohadas en la sala, Clara se sentó en el sofá, observando cómo su mundo se transformaba lentamente. Su corazón se debatía entre la cautela y el deseo, entre el miedo de ser lastimada y la certeza de que aquel hombre estaba intentando demostrar que había cambiado. Fue entonces cuando comprendió que, aunque no podía confiar plenamente todavía, los niños habían elegido por ella sin darse cuenta. Ellos habían dado el primer paso hacia la reconciliación, mostrando que la ternura y el amor podían superar el resentimiento más profundo. Y en medio de esa escena cotidiana, Clara sintió que quizá, solo quizá, estaba dispuesta a dejar que Javier se acercara un poco más, aunque fuera solo un poco. Porque los niños no solo habían roto la distancia física, habían comenzado a derribar los muros de su corazón. Y Clara sabía, aunque no quisiera admitirlo, que la batalla por su perdón apenas había comenzado. El reencuentro había dejado una huella imborrable en ambos. Cada mirada furtiva, cada roce accidental entre sus manos, era un recordatorio silencioso de que el fuego entre ellos nunca se había extinguido. Clara luchaba por mantenerse firme, por no ceder ante los recuerdos que su piel aún guardaba, pero cada gesto de Javier era un imán que amenazaba con quebrarla. Él, por su parte, no podía soportar ver cómo la mujer que amaba se le escapaba de nuevo, después de todo lo que la vida le había enseñado sobre la pérdida y la culpa. Aquella noche, la tensión se volvió insoportable. La casa estaba silenciosa, los niños dormían profundamente, y la intimidad de la penumbra los dejó a solas frente a frente. La conversación comenzó como siempre, reproches contenidos, palabras que golpeaban como cuchillas, recuerdos que dolían más que cualquier discusión. Clara lo miraba con furia y miedo, Javier, con arrepentimiento y deseo. Cada sílaba estaba cargada de emociones que no podían ignorar. De repente, Javier dio un paso al frente y tomó su muñeca con delicadeza pero con firmeza. La atrajo hacia él, y Clara sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. No había escapatoria. El aroma de su piel, la intensidad de su mirada y la fuerza contenida en su abrazo eran imposibles de resistir. Sus labios se encontraron, primero con suavidad, luego con urgencia, como si el tiempo de la separación hubiera sido demasiado largo. El beso era todo lo que no habían dicho durante 5 años, reproches, amor, deseo, culpa y pasión contenida. Javier la abrazó con fuerza, sus manos recorriendo su espalda con un cuidado y una determinación que encendían cada rincón de su cuerpo. Clara intentó apartarse, luchando contra la avalancha de emociones, contra el recuerdo de las lágrimas y la traición. Pero su resistencia se derrumbó. Se rindió a él, a la necesidad de sentirlo cerca, al fuego que la consumía desde la primera vez que sus cuerpos se encontraron. Sus respiraciones se entrelazaban, cortas y entrecortadas. Cada roce de su piel era un recordatorio de que todavía se pertenecían, de que aquel amor había sobrevivido al abandono y al dolor. La distancia que durante años los separó desapareció en un instante, el tiempo y el resentimiento se disolvieron ante la intensidad de aquel contacto. Cada caricia era una promesa no pronunciada, un deseo que se afirmaba con fuerza en el corazón y el cuerpo. La penumbra los envolvía, y con ella, la sensación de que nada más existía fuera de aquel instante. Sus cuerpos se buscaban, pero sin precipitación. Todo era lento, deliberado, como si quisieran grabar en la memoria de la piel cada detalle de aquel reencuentro. Sus manos exploraban con respeto y urgencia, recuperando el tiempo perdido, recordando que el deseo que creyeron extinguido seguía vivo, latiendo en cada fibra de sus cuerpos. No hubo palabras que aligeraran el peso del pasado, ni promesas que pudieran borrar la herida de la ausencia. Solo hubo caricias hambrientas, besos que decían más que cualquier declaración de amor, y la certeza de que aquel fuego prohibido jamás se había apagado. Clara se abandonó a él, consciente de que el peligro de amarlo de nuevo era real, pero incapaz de resistirse. Javier, con cada roce y cada suspiro, le demostraba que su arrepentimiento era verdadero y que estaba dispuesto a reconstruir todo lo que una vez rompió. Cuando finalmente se separaron, sus frentes juntas y la respiración aún agitada, comprendieron que nada volvería a ser igual.
El deseo había renacido más fuerte que antes, y con él, la esperanza de que, a pesar de los errores del pasado, aún podían encontrar un camino juntos. Aquella noche marcó un nuevo comienzo, un paso hacia la pasión y la reconciliación, donde el amor y el deseo se entrelazaban sin miedo ni reproches, dejando claro que el vínculo entre ellos era indestructible. Los días siguientes al beso prohibido fueron un torbellino de emociones. Clara no podía ignorar lo que había ocurrido. Cada roce de manos accidental, cada mirada cargada de deseo, la hacía preguntarse si su corazón estaba listo para confiar de nuevo. La lucha interna entre el resentimiento y la pasión era constante, cada vez que pensaba en Javier, una mezcla de miedo y deseo recorría su cuerpo. Los niños, por su parte, parecían percibir la tensión que llenaba la casa. Con su inocencia, se convirtieron en los verdaderos arquitectos de la reconciliación que aún Clara temía. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, uno de los niños miró a su madre y dijo sin rodeos: «Mamá, ¿por qué no le das otra oportunidad a papá?». Clara se detuvo, sorprendida. Sus hijos no entendían la complejidad de los adultos, pero habían sentido la verdad de sus corazones. Ella tragó saliva, recordando todas las noches en que había llorado sola por su abandono, y todas las mañanas en que había fingido sonrisas para ellos. La inocencia de esos pequeños le mostraba una perspectiva que ella había olvidado: el perdón podía ser un acto de valentía. Javier, consciente de que debía ser paciente, los escuchaba mientras los niños hablaban de sus juegos y travesuras. Cada palabra de los pequeños era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía ganar. Se acercó a Clara una tarde mientras observaban juntos cómo los niños armaban un castillo de arena en el jardín. Sus manos rozaron las de ella, con una suavidad calculada, sin invadir su espacio. «Clara», susurró, con la voz cargada de sinceridad. «Sé que no merezco tu confianza todavía, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a demostrarlo todos los días. No por mí, sino por ellos, y porque aún te amo». Clara lo miró fijamente, intentando descifrar si sus palabras eran verdad o simple deseo. Su corazón latía con fuerza, y por un instante, olvidó la furia que había sentido durante años. Era imposible ignorar que aquel hombre había cambiado, que su arrepentimiento era profundo y sus acciones sinceras. Durante la semana siguiente, Javier hizo pequeños gestos que comenzaron a desarmar las murallas de Clara. Se levantaba temprano para ayudar con los niños, los llevaba al colegio, cocinaba con ellos, se ensuciaba con harina y pintura sin preocuparse por mantener su imagen de millonario impecable. Cada esfuerzo era un ladrillo en la construcción de un nuevo lazo de confianza, uno que no se basaba en palabras, sino en hechos. Clara empezó a notar cambios también en sí misma. Cada sonrisa de Javier hacia los niños, cada mirada cómplice, despertaba recuerdos dulces que no podía reprimir. Su corazón, que había sido una fortaleza inexpugnable, comenzaba a ceder, aunque ella misma se sorprendía al admitirlo. La pasión que habían compartido aún latía bajo su piel, y la ternura que él demostraba con los pequeños hacía que sus defensas se derritieran poco a poco. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Javier y Clara quedaron solos en el salón. Él se sentó cerca de ella, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas, sin invadirla. «Clara», dijo suavemente, «no te pido que olvides el pasado. Solo te pido que me dejes estar. Déjame mostrarte que puedo ser el hombre que mereces y el padre que nuestros hijos necesitan». Clara lo miró, y por primera vez en años, permitió que una chispa de esperanza se filtrara en su corazón. Sus ojos brillaban, cargados de emoción y miedo al mismo tiempo. Sabía que entregarse de nuevo no sería fácil, que la confianza debía reconstruirse paso a paso. Pero ver cómo sus hijos se acercaban a él con amor genuino le mostró que la felicidad era posible, que el perdón no era debilidad, sino un acto de valentía. En ese instante, Clara comprendió que el camino hacia la reconciliación había comenzado. No sería inmediato, pero con los niños como puente y Javier dispuesto a demostrar cada día su cambio, quizá, solo quizá, podían construir un futuro juntos. La mujer que había luchado sola durante 5 años por sus hijos y su dignidad estaba lista para abrir una pequeña puerta al amor que jamás había dejado de sentir. El amor, después de tanto dolor, había encontrado su lugar. Ya no era un campo de batalla de reproches y desconfianza, se había transformado en un refugio seguro donde Clara podía descansar su corazón. Javier tampoco era el hombre que había abandonado su vida, se había convertido en alguien nuevo, un hombre que aprendía día a día a equilibrar el poder de su riqueza con la humildad del amor verdadero. Ahora era amante, protector y padre, todo en un mismo cuerpo que respiraba solo para ellos.
Aquella noche, la casa estaba en silencio, salvo por las risas suaves que llegaban desde la habitación de los niños dormidos. Javier y Clara se encontraban solos en el dormitorio, pero no había tensión ni reproches, solo la certeza de que habían cruzado el umbral que los separaba del pasado. Se miraron durante un instante largo, silencioso, como si quisieran memorizar la presencia del otro antes de entregarse por completo. Clara respiró hondo y se permitió finalmente dejarse ir. Sus manos recorrieron el pecho de Javier con familiaridad y ternura, sintiendo la fuerza y la calidez de su cuerpo. Javier, con paciencia infinita, la tomó entre sus brazos y comenzó a explorar cada curva, cada centímetro de su piel, con un respeto que hablaba más que cualquier palabra. Cada beso era un acto de adoración, cada caricia, un intento de borrar las heridas del pasado y reafirmar que ahora estaban juntos de verdad. El roce de sus cuerpos se mezclaba con la melodía del hogar, risas apagadas, pasos silenciosos de los niños que dormían, recordándoles que ya no estaban solos. Eran una familia, una unidad que el tiempo no había podido destruir, solo había hecho más fuerte. Cada movimiento, cada susurro, era un lenguaje propio que no necesitaba explicación, el deseo y el amor hablaban por ellos. Clara cerró los ojos y se dejó llevar, sintiendo que cada beso de Javier no solo encendía su piel, sino que también tocaba su alma. La pasión que habían contenido durante años se desbordaba ahora con suavidad y urgencia a la vez. Javier la acariciaba con paciencia y adoración, asegurándose de que ella sintiera que cada instante era suyo, que cada roce borraba un pedazo de dolor y lo reemplazaba por placer y amor. Los susurros se convirtieron en jadeos suaves, las miradas se encontraron en silencio y la entrega fue total. Clara comprendió que aquel hombre ya no era el dolor de su pasado, era la certeza de un presente compartido y un futuro que ahora podía imaginar. Cada gesto de Javier la reafirmaba, el hombre que tenía delante era un amante consciente de su poder para hacerla feliz, un padre que abrazaba a sus hijos con el corazón abierto y un hombre que amaba sin condiciones. Cuando la pasión alcanzó su clímax, Clara sintió que todo lo que alguna vez temió se desvanecía. Las dudas, los miedos, el abandono, todo había quedado atrás. Solo existían ellos, su amor renacido y el latido firme de sus corazones sincronizados. Fue una entrega completa, donde el deseo y la ternura se fundieron en un solo lenguaje, y la mujer comprendió que, finalmente, podía confiar plenamente en el hombre que siempre había amado. Javier la sostuvo cerca, respirando contra su cabello, y susurró palabras que solo ella podía escuchar. No eran promesas vacías ni declaraciones grandilocuentes, eran la verdad desnuda de un hombre que había aprendido a amar y a respetar. Que había esperado paciente y que ahora tenía en sus brazos a la mujer que jamás había dejado de ser suya. Clara abrió los ojos, lo miró a la cara y sonrió con una mezcla de alivio, deseo y amor. Todo estaba completo. Su pasado doloroso se había transformado en un presente pleno, y su futuro estaba asegurado en los brazos del hombre que siempre había pertenecido a su corazón. Esa noche no solo selló su pasión, selló su renacimiento como pareja, como familia y como amantes que, finalmente, habían encontrado su lugar en el mundo. El sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la sala donde Javier y Clara compartían un momento de tranquilidad con sus hijos. Las risas de los pequeños llenaban el aire, mezclándose con la calma de un hogar que, años atrás, había conocido la ausencia y el dolor. Ahora, cada sonrisa, cada gesto, era un recordatorio de que las heridas podían cerrarse, que el amor verdadero tenía la fuerza suficiente para resistir el tiempo y las dudas. Javier sostenía a uno de los niños en brazos, mientras el más pequeño corría alrededor de la sala, riendo sin preocupaciones. Clara, sentada en el sofá, lo observaba con el corazón desbordado de emociones. No era solo la felicidad de verlo convertido en un padre presente y cariñoso, era la certeza de que había elegido bien, de que su amor y su paciencia habían encontrado eco en él. La historia que comenzó con dudas, secretos y abandono, había encontrado su cierre en la confianza y la entrega. Javier ya no era aquel hombre inseguro y distante que una vez había huido ante la verdad de la vida que llevaba dentro. Había aprendido a amar sin condiciones, a respetar, a escuchar y a demostrar con hechos lo que las palabras no siempre podían expresar. Y Clara, la mujer que había cargado sola con la responsabilidad de criar 3 hijos, había descubierto que podía abrir de nuevo su corazón sin miedo, con la seguridad de que el hombre frente a ella había cambiado para siempre. Esa tarde, mientras los niños jugaban a construir castillos imaginarios, Javier se acercó a Clara y le tomó la mano. No necesitaban palabras, la conexión que compartían era profunda, silenciosa y absoluta.
Sus ojos se encontraron y, en ese instante, comprendieron que habían logrado algo mucho más grande que un simple reencuentro, habían reconstruido su amor, piedra por piedra, a través de la confianza, la paciencia y la pasión que jamás se apagó. Clara apoyó su cabeza sobre el hombro de Javier, sintiendo el calor de su cuerpo y la seguridad de su abrazo. Su vida ya no estaba marcada por la incertidumbre ni por la soledad, estaba llena de amor, de risas infantiles y de la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío. Sus hijos eran testigos silenciosos de un vínculo que se había fortalecido con cada sacrificio, cada lágrima y cada abrazo compartido. El pasado, con sus errores y sus ausencias, se convirtió en un recuerdo lejano, una lección que los había hecho más fuertes y conscientes del valor de lo que ahora tenían. Cada día que pasaba juntos, cada gesto de ternura y cariño, consolidaba la certeza de que habían encontrado la felicidad en su forma más pura y verdadera. Y así, entre miradas, caricias y risas, la familia descubrió que el amor no es solo pasión ni deseo, es paciencia, entrega y la capacidad de perdonar y reconstruir. Javier y Clara, después de todo lo que habían vivido, entendieron que el verdadero milagro no estaba solo en la existencia de sus hijos, sino en la posibilidad de amar plenamente, sin miedos, sin reservas, sin sombras del pasado. Este es el final de una historia que comenzó con secretos y dudas, pero que encontró su camino hacia la redención y la felicidad. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede sobrevivir al tiempo, a la distancia y a los errores, siempre que haya voluntad de reconciliación y corazones dispuestos a entregarse de nuevo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si has disfrutado de cada capítulo, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir viviendo nuevas historias llenas de pasión, amor y emoción. Recuerda que el amor siempre encuentra su camino, incluso cuando parece imposible.